Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero, agradeceros enormemente que estéis aquí cada año y ahora que es nuestro segundo aniversario aquí en Vitalia Sarriá, pues para mí es más que un honor, ¿no? Hoy venimos a hablar de algo muy especial. Venimos a hablar cómo a través de la innovación se pueden generar nuevas vías de estimulación cognitiva. Primero voy a contaros brevemente que entendáis qué es Vitalia y qué es el método Hoffman, que no soy un científico de 80 años como podéis observar, aunque todo el mundo se cree que lo soy y cuando me conocen no dan crédito, pues no. Tengo 35 años y empecé con 26 este proyecto. Yo estudié medicina y terapia ocupacional y me especialicé en estimulación cognitiva y mi pasión siempre han sido las personas mayores. Empecé trabajando en grandes grupos residenciales donde me di cuenta que el concepto de envejecimiento era absolutamente nada, ¿no? Envejecer era triste, hablábamos de depresión, hablábamos de soledad, hablábamos de entretenimiento, cantando pajaritos por aquí, como si fuéramos un niño de 2 años o pintando un pato en un cuadernillo que ponía de 0 a 2, ¿no? Y me quedé francamente impactada y yo pensé que, bueno, que me había equivocado de sitio y que tenía que buscar otro. Pues me pasó exactamente igual en un segundo gran grupo en el que trabajé. Decidí demostrar que el cerebro de las personas mayores, del adulto mayor, era capaz de reaprender. No sé si habéis oído hablar del concepto de neuroplasticidad cerebral, sobre todo que se habla mucho en los niños, de cómo es capaz un bebé de aprender, que es una auténtica esponja, cómo las áreas cerebrales entre sí se interconectan y un niño que nace con una patología, como puede ser la ceguera o como puede ser una hemiplegia, por ejemplo, aprende a gatear sin que nadie le enseñe, o un niño que no ve, parece que ve de lo que desarrolla el resto de los sentidos, ¿no? Pues yo hice un estudio de cómo se comportaba un cerebro de un adulto normal en un proceso de envejecimiento normal, de los 60 a los 100 años. Cómo iba cambiando el tejido cerebral, cómo iba cambiando la afectación de las diferentes áreas cerebrales. Y una cosa muy importante, cómo en función de lo que uno haya estudiado o no, de los hobbies que tuviera y del estilo de vida que tuviera, tenía unas áreas cerebrales más desarrolladas que otras. Lo que hice fue crear una serie de test cognitivos donde pudiésemos demostrar qué áreas cerebrales estaban afectadas, cuáles mantenidas y cuáles se podían deteriorar sin que la persona se diera cuenta. Hablando de atención, de memoria, de concentración, de lenguaje, de cálculo, por ejemplo. Lo que hice fue, una vez que teníamos ese diagnóstico hecho, es decir, vale, tú tienes el área del cálculo muy desarrollado, pero el área de la lectura, de la orientación, por ejemplo, o de la memoria, no la tienes tan desarrollada. Pues yo lo que quiero es estimular esas áreas para que las que estén deterioradas puedan tirar de las que están bien, pero que previamente hayamos estimulado. Este estímulo se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, una de ellas fueron 5.000 fichas cognitivas que creé en función del área cerebral que teníamos que trabajar y del nivel. Puedes estar hablando de un nivel bajito porque haya un deterioro cognitivo, de un nivel medio o de un nivel alto porque la persona está perfecta. Dentro de esa estimulación cognitiva he creado diferentes técnicas. Una, por ejemplo, que llevamos tiempo instaurando es la rehabilitación a través del olfato. Cómo terapias como la terapia hortícola o la jardinería puede estimular. Eso es una de las terapias que utilizamos. Otra novedad es Nuka. Os voy a presentar a Nuka y os voy a presentar por qué Nuka trabaja a nivel de estimulación cognitiva. Nuka es una foca robot que creó un ingeniero robótico japonés para los niños. No sé si sabéis que en Japón, y también pasa mucho en China, es muy normal las familias monoparentales, es decir, las familias en las que solo hay uno de los cónyuges, porque hay mucho problema en separaciones y divorcios, y solo suelen tener de media un hijo, no tienen ni 2 ni 3. Esos hijos normalmente pasaba que estaban muy solos y tendían a tener depresión. Entonces este ingeniero creó a Nuka para cuando había niños solos poder tener a alguien con quien interactuar. Bueno, pues yo esta foca la conozco desde hace muchísimos años. Cuando la conocí, me puse en contacto con la empresa y con el ingeniero y os podéis imaginar que no me hizo ni caso, porque esto es lo que me ha pasado siempre. Al principio yo hago toc toc y todo el mundo cree que es la loca de la pradera que quiere montar nuevas cosas. Y ahí se quedó. Yo seguí trabajando en mi metodología en diferentes programas de intervención y hace un año el Centro de Innovación del BBVA junto con la Fundación Reina Sofía, pues en una conversación, en una conferencia salió justamente hablando de Nuka. Y dijo, ay, es que es una pena porque nadie cree que esta foca pueda servir para nada. Y yo, ¿cómo? Esperaros un momento. Me puse en contacto con ellos y les dije, yo puedo hacer un programa de rehabilitación, pero lo voy a hacer para mis mayores, que son mi pasión. Y me dijeron, vale, pues te vamos a donar 2 focas para que crees a través de la metodología Hoffman un programa de rehabilitación específico para deterioro cognitivo y yo añadí que quería hacer otro específico para depresión. ¿Qué es lo que conseguimos? Uno de mis lemas dentro de la metodología es rehabilitar mediante la actividad.
No se trata de pintar a un pato ni hacer un 2 más 2 de un cuadernillo. Se trata de que mediante ejercicios yo logre estimular áreas cerebrales que de otra manera no hubiera estimulado. Con Nuka, ¿qué conseguimos? Nuka es un robot que, como veis, es que parece que está vivo. Es un robot que yo ahora, porque os lo tengo mirando a vosotros, pero te reconoce la voz. Si tienes una voz agradable, sube la cabeza hacia arriba. Si tienes una voz triste, baja la cabeza hacia abajo. De hecho, cuanto más fuerte hablas, veis que ya me responde, y si me estuviese mirando me seguiría con la voz. Yo lo que consigo es, hay una fase en las demencias, es una fase en la que la persona desconecta con la realidad, ¿no? Es la fase que se llama de aislamiento, la fase en que la persona deja de conocer a la familia, la fase que la persona se quiere meter en sí misma porque el deterioro va evolucionando, y conectar con el exterior es muy difícil. Pues a través de Nuka se logra que la persona quiera acariciar. El lenguaje no verbal, que es tan importante, hace que la persona interactúe y lo ve como algo agradable. La gente me pregunta, ¿y por qué una foca? Una foca es algo muy agradable porque es bebé, y todo lo que sea bebé llama mucho la atención. Es una foca que acariciando se mueve y hace que interactúes. Es una foca que estimula áreas cerebrales que hacen que la comunicación del exterior con la persona sea una realidad, y es una foca con la que hemos conseguido devolver la sonrisa. La sonrisa en un deterioro cognitivo es algo muy difícil de recuperar. Si hablamos de deterioros cognitivos, podemos también hablar de algo que es previo al deterioro, que son las depresiones. La depresión, sabéis, y si no lo sabéis, es en un porcentaje en personas mayores elevadísimo, y muchas veces no se conoce que la persona tiene depresión. Es decir, se la ve más triste, apática, deja de comer, deja de querer hacer cosas, y a través de Nuka hemos logrado detectar, nos está sirviendo de prevención para detectar antes de que la depresión aparezca esa patología. Con Nuka, otra de las cosas que trabajamos muchísimo es la comunicación y la sociabilización. ¿Veis? Yo, en función de donde toque, Nuka me habla. Hay cosas que le gustan más y hay cosas que le gustan menos. Entonces ahora mismo le está encantada porque esta zona le encanta que la acaricie. En función de en la zona donde toques, hacemos lo que es también el esquema corporal. Es muy importante trabajar el esquema corporal. No sé si sabéis que hay una fase en la enfermedad de Alzheimer que uno no se reconoce en un espejo. Se mira al espejo y no sabe quién es. Una cosa muy característica es estar pasando, por ejemplo, en un cuarto de baño y decir: «Hola, buenas tardes». «Ay, hija, qué vegetada estás». Y se está viendo a sí misma. Eso es una cosa que suele pasar mucho, en la que no podemos trabajar el esquema corporal con una imagen que no se reconoce, pero con algo como Nuka sí. Trabajamos los órganos de los sentidos, trabajamos dónde está posicionada, trabajamos la memoria a corto plazo, que sabéis que normalmente la que más se mantiene es a largo plazo, es decir, se acuerda de todo lo pasado y hace actividades pasadas, pero de lo que acaba de hacer no se acuerda. Bueno, pues con Nuka lo logramos trabajar, porque logramos trabajar dónde le gusta que la acaricien, de qué manera le gusta que lo hagan. Es muy importante el que ellos sientan algo agradable. Una persona que es agresiva, que tiene un tono de voz muy fuerte, si esto, por ejemplo, fuera un animal que solo a la vista te echa para atrás, sería completamente imposible la conexión, porque ya de inicio ni siquiera querrían acariciarle porque les daría miedo. No sabrían lo que es. Esto es una cosa que vimos mucho en la terapia con animales. Nosotros tenemos terapia con animales, que es con perros, que son animales vivos, y una de las cosas que detectábamos es que estaba muy bien para fases iniciales de deterioro, porque lograban interactuar, reconocían que era un animal, pero para fases más avanzadas causaba pánico, porque el animal ladraba, porque el animal, claro, es una reacción, en función de lo que tú hagas puede reaccionar y tú no lo puedes predecir, y echaba mucho para atrás y daba miedo y se volvían agresivos. La agresividad es un problema muy grande en el deterioro cognitivo, y a través de Nuka la agresividad baja enormemente porque es agradable, porque devolvemos la sonrisa a algo que lo único que te genera es ternura. Entonces yo creo que la palabra ternura en los deterioros es muy importante. Los resultados que hemos obtenido son impresionantes. Llevamos con Nuka, yo llevo trabajando con ella en el programa más o menos 6 meses, porque siempre hago una fase de test primero. Siempre que hacemos un programa de tratamiento, yo primero lo testo con un grupo control para ver la reacción, y luego lo traemos aquí para empezar a hacer un tratamiento terapéutico con nuestra terapeuta ocupacional, con nuestra neuropsicóloga, coordinado siempre con el médico. Es muy importante que el equipo multidisciplinar aprenda a trabajar con Nuka para luego poder hacer un caso clínico.
tecnológico. Lo que quiero transmitiros es que para nosotros es muy importante profesionalizar este sector. Estamos cansados de ver que solo se hable de entretenimiento, cuando hay muchísimas cosas que se pueden hacer. No podemos curar, ojalá pudiéramos, pero os puedo asegurar que podemos mejorar, siempre mejorar. Y esta es una herramienta fantástica para las familias. Para muchos de vosotros que estáis aquí, que queréis interactuar con vuestro familiar, que habéis perdido esa conexión, pues en nuestras escuelas de familias una de las cosas que vamos a hacer es entrenaros a cómo con Nuca podéis trabajar con vuestra familia. Esa conexión que habéis perdido porque ya no reconoce, pues podemos hacer que vuelva a entrar. Que por lo menos, aunque no sepa que sois sus hijos o sus cónyuges, sí que sepan que es una cara amable, familiar y cercana. Porque normalmente el cuidador principal es el mayor enemigo dentro de casa, ¿no? Pues nosotros queremos cambiar eso justamente y a través de Nuca lo estamos consiguiendo. Así que para mí pues es un honor, ¿no? Poder, ahora el famoso ingeniero de robótica japonés no hace más que mandarme mails emocionado, diciéndome que quiere mis estudios y yo no hago más que decirle que no me he hecho nunca caso y que ahora que ya ve que podemos hacer algo, pues me hace caso, ¿no? Pero mi intención es que cada centro ahora tenemos...